Bienvenidos al resumen de la primera temporada del anime Tensei Shitara Dainana, también conocido como el pana obsesionado con la magia. Comenzamos con nuestro protagonista que está siendo sermoneado por la nobleza, diciéndole que no tiene talento para la magia, por ser simplemente un plebe, que no importa qué conocimiento llegue a obtener, que eso no le serviría de nada si no es un fresa. O sea, si nació en estrato cero, pues se jodió. Y luego los dichosos nobles estos proceden a lanzarle un ataque que lo quema. Pero bueno, el prota parece que está algo loco y entre el dolor y agonía puede ver que la magia de estos nobles es algo grandioso, algo maravilloso. Aunque al final pues sí estira la pata, para luego ya saben lo típico, renacer como un bebé llamado Loi. Resulta que este es el séptimo hijo de la realeza de un país o un reino, la verdad no sé exactamente, llamado Salome. Y vemos que desde que es un bebé ya tiene talento para la magia porque lanza severo ataque de fuego que destruye una pared del castillo. Y así pasan unos cuantos años. Y vemos que Loi siempre está evitando a sus sirvientas ya que el pana solo quiere estudiar mucha magia, aprender nuevos hechizos y toda esta cosa. También se encuentra con unos soldados al parecer que lo invitan a cazar, pero a Loi también se les escapa. Entonces estos comprenden que a Loi no le interesa tanto ese tipo de cosas ya que al ser el séptimo hijo no es como que tenga muchas posibilidades de acceder a la corona. También uno de estos menciona que Loi aprendió a hablar bastante rápido y a leer, sin contar con el talento que tiene para la magia, que lo hace pensar que es la reencarnación de William Bordeaux, que básicamente sería el padre de la magia. Bueno, después el pana Loi logra llegar a la biblioteca del castillo, pero rápidamente es sorprendido por su maestra llamada Silpha, que le dice que debería entrenar así no quiera. Y ahí podemos ver que Loi parece bastante bueno con la espada, pero ya luego cuenta que utiliza magia para copiar a Silpha. Después de un rato de intercambiar espadazos, este decide utilizar magia para alargar más su espada de madera, también para flotar y fortalecer su cuerpo, y así comienza a lanzar ataques más fuertes, pero ni aun con esto logra vencer a Silpha. También resulta que Silpha se da cuenta de que Loi estaba haciendo trampa porque utilizó magia, pero en lugar de enojarse lo felicita ya que usaba 2 hechizos al tiempo, que básicamente es algo que un adulto con mucho talento podría utilizar, aunque Loi en realidad estaba utilizando 4 hechizos, pero no se lo dijo. Luego proceden a la parte ricolina, ya que estos se bañan, pero voy a taparlo porque si no YouTube pues se pone delicado. En esa es una de las sirvientas intenta asustar a Loi y le cuenta sobre un demonio de hace muchísimos años que era muy poderoso, pero que fue sellado por unos magos en un grimorio. Y el nombre del demonio este era Grimoire. Y resulta y pasa que ese libro está en la biblioteca subterránea del castillo, pero está prohibido ir allí. Entonces el pana Loi, al escuchar biblioteca prohibida, pues de una se interesó, así que decidió ir a investigar. Con mucha facilidad logra burlar a los guardias y rompe el sello que había en la puerta. Y al entrar se encuentra con un montón de libros y pues este se emociona bastantísimo. Pero al rato vemos una especie de silueta de cabra que sale de un libro y le habla, que resultó ser el dichoso Grimoire. El Grimoire le dice a Loi que si lo saca de allí podría ofrecerle oro, pero Loi le dice: en el pastel, esa magia que tú hiciste es muy barata, mira, esa vaina es puro polvo. Entonces el Grimoire, que le vamos a decir Green, le dice que no importa, ya que a fin de cuentas el sello se está debilitando y que pronto podrá salir. Pero Loi le dice: no, en el pastel yo voy a reafirmar ese sello para que no escapes ni destruyas nada. Entonces el Green le dice que le podría enseñar magia antigua, y con esto Loi de una vez para oreja, liberándolo fácilmente. Pero bueno, como era de esperarse, el Grimm lo traiciona y le manda semejante bombazo. Pero no le pasa nada al pana Loi, porque ya este había extendido una barrera. Entonces el Grimm, todo sorprendido y enojado, comienza a lanzarle más ataques, pero ni aún así le hace un carajo. Aunque sí vemos que Loi está bastante emocionado al ver magia nueva y comienza a analizarla. Después el Grimm, todo emperrado, decide utilizar un hechizo simultáneo, que sería el más poderoso, pero ni aún con esto logra hacerle nada a Loi, así que intenta escapar. Pero en el pastel no puede hacerlo porque Loi había puesto barreras en todo el lugar, ya que tenía miedo de destruir partes del castillo como en el pasado. Entonces el Loi decide regresarle el bombazo, haciendo así que el Grimm se rinda y aceptándolo a él como maestro. También Loi menciona que los demonios no se pueden matar con magia, pues son inmortales, pero aún así le sigue doliendo. También acepta que Grimm sea su alumno, entre comillas, pero le pide que cambie de apariencia para poderse esconder. Y pues este pasa de una cabra a un cabrito bien kawaii, que se esconde en la capa de este. El Grimm pensaba que podría controlar a Loi, pero apenas siente su maná se da cuenta de que es imposible. Días después conocemos a uno de los hermanos mayores de Loi, llamado Alberto, pero bueno, es porque los japoneses pronuncian así, pero en realidad se llama Albert, que invita a Loi a practicar tiro con magia, y Loi menciona que su hermano es bastante talentoso y que posiblemente él se convierta en el próximo rey. Después Albert le dice a Loi que es su turno, que puede jugar, y bueno, Loi sabe que no se puede mostrar tan poderoso delante de todos, así que decide simplemente lanzar ataques que hagan girar a los blancos. Pero el Grimm le dice que eso es muchísimo más difícil de hacer que simplemente explotarlo.
También resulta que el Green se puede esconder dentro de la mano de Lloyd. Luego Albert se retira y le dice a Lloyd que puede jugar tranquilamente. Y eso era lo que quería Lloyd, ya que quería probar el hechizo simultáneo, así como lo había hecho Green. Y con ayuda de Green lo iba a intentar. Pero Green se dio cuenta que quería combinar demasiados hechizos. Y pues que básicamente eso no iba a funcionar. Así que le dice que se enfoque simplemente en dos. Entonces se decide enfocarse en magia de fuego y magia de agua. Dos magias totalmente opuestas. Pero aún así logra fusionarlas, creando un mega bombazo térmico que se ve en todo el reino. Y la explosión fue tan grande que abrió un hueco en el cielo y se veía el espacio. También resulta que Albert sabía que Lloyd era muy talentoso y se lo dice a sus sirvientes y consejeros, que posiblemente en un futuro él se convierta en un gran sabio. Días después Lloyd se entera por un periódico que existen mazmorras donde pueden encontrar objetos mágicos, así que se emociona y quiere ir a investigar alguna. El problema es que no se puede escapar así como así, porque Sylpha se va a dar cuenta y lo va a impedir. Entonces decide utilizar magia de madera para crear un clon de él, que lo replica exactamente. El problema es que el clon es como si fuera un robot, no tiene emociones ni nada por el estilo, así casi no va a poder engañar a Sylpha. Y la solución que se le ocurre es pasar la conciencia de Green al clon y también llevarlo en su mano, para que de esta manera Green lo imite y así este se pueda ir tranquilamente, aunque se siguen comunicando por la mano. De repente el Green piensa, bueno, aprovechando que Lloyd no está por aquí cerca, puedo hacer mis locuras, mis travesuras. Pero Lloyd le dice que le alegra que sea su sirviente y que confía en él, haciendo así que al Green le salgan lágrimas. Más adelante Lloyd se encuentra con una aventurera que está siendo perseguida por unos orcos, pero después vemos que esta le dan sus pataditas, básicamente los destruye. Y Lloyd dice que está utilizando el ki, que es algo parecido a la magia. Este intenta observarla a la distancia, pero la aventurera lo nota y le pide que se identifique, pero al no salir Lloyd, esta lo ataca. Y ahí podemos ver que Lloyd cambió de apariencia, ya que fusionó la apariencia de su hermano con la de él, para crear así un nuevo ser entre comillas, y se presenta con el nombre de su hermano. Y la aventurera también se presenta como Tao, que es una aventurera de rango E y que se especializa en artes marciales, que queda flechada simplemente al ver a Lloyd. Resulta que Tao es de otro país y que estuvo entrenando 18 años, que su meta siempre fue encontrar a un chico con quien casarse o ser su novio, pero simplemente todos huían porque ese era demasiado fuerte para ellos. Después Lloyd le dice que le gustaría ir con ella a una mazmorra, y pues Tao acepta rápidamente. Dicho y hecho, esto llegan a una mazmorra en donde Tao acaba fácilmente con los monstruos, pero Lloyd está más pendiente y fascinado por las cosas que se encuentra. Después de caminar un rato, estos deciden descansar y sentarse a comer una salchichita con una sopita. También Lloyd menciona que Tao utilizó ki, que como ya había dicho, esta aumenta la fuerza del usuario, que se logra con la respiración. Así que Lloyd, todo curioso, intenta aprenderlo, pero le cuesta mantener la respiración y comienzan a dolerle los pulmones. Y Tao, al verlo tan feliz de intentarlo, le dice que le puede enseñar. Al rato estos siguen su camino, vencen al jefe de la mazmorra y se encuentran con el cofre del tesoro. Y Lloyd, como nunca había visto esto, está bastante emocionado, pero Tao le dice que posiblemente el tesoro que haya va a ser insignificante. Este también se da cuenta de que Lloyd se está acostumbrando al ki y que ya maneja mucho mejor la respiración. Luego proceden a abrir el cofre, pero de este sale una ráfaga disparada que casi los corta, pero gracias a la rápida reacción de Lloyd se salva. Y vemos que del cofre sale un puro hueso, cosa que hace temblar a Tao, diciendo que es un Lich, pero Lloyd parece más emocionado y le pregunta que si acaso es un nuevo jefe. El Lich hace su aparición y vemos que Tao está bastante preocupada y se pregunta por qué carajos hay un monstruo como ese en una mazmorra tan insignificante como esta. Lloyd le pregunta que si acaso le puede dar algún problema, pero bueno, Tao actúa de manera relajada y decide utilizar el ki para empujarlo y sacarlo fuera de la mazmorra, mientras ella se enfrenta al puro hueso, aunque no está segura de poderle ganar, ya que se necesitaría a un aventurero de rango A. Mientras el Lloyd en su barrera rumbo fuera de la mazmorra, le pregunta a Green que si acaso debería volver allá, pero el Green no le responde de una vez, sino que se ve algo agotado y como asustado, pidiéndole que vuelva rápidamente al castillo. Volvemos con Tao, que se sigue enfrentando al Lich y esquiva cortes por aquí, esquiva cortes por allá. También el puro hueso le dice que su ki no le va a hacer nada, ya que lo considera como un tipo de magia inferior y que ya en el pasado se había tragado a alguien que utilizaba el ki, que con eso no podría sorprenderle nada de lo que Tao le enviara. Y pues Tao cree que definitivamente va a estirar la pata allí, pero se alegra de poder haber enviado a Lloyd fuera de allí, así que da todo su esfuerzo para intentar lanzar un buen ataque contra el Lich, aunque bueno, este tiene una barrera, pero al final logra romperla, y de esta manera Tao ya queda 100% cansada sin poderse mover, pero al final el puro hueso había esquivado el ataque, y cuando estaba a punto de lanzarle un ataque que ya le iba a mandar con San Pedro, aparece el Lloyd, que le dice que se va a encargar rápidamente del puro hueso ya que tiene asuntos que atender. El puro hueso comienza a lanzarle ataques cortantes, pero vemos que Lloyd esquiva con facilidad, aunque simplemente utiliza la magia de barrera ya que quiere aprender a utilizar el ki, y comienza a respirar como loco, pero al final le toca quitar la barrera porque no le entraba suficiente oxígeno, y así está un buen rato, esquive por aquí, esquive por allá,
está, respiro que respiro, hasta que por fin logra combinar el ki con la magia. Y de esta manera logra crear unas especies de cuchillas que parecen más bien Rasen Shurikens y se las lanza al puro hueso. Y estos comienzan a lanzarse ataques cortantes como locos, que se bloquean entre sí, hasta que Lloyd logra crear un ataque lo suficientemente cortante y poderoso para así acabar de un solo tajo con el huesudo. A ratos deciden ver que hay en el baúl y se encuentran simplemente con un cuchillo todo viejo que no sirve ni para picar los tomates, pero Lloyd le dice que posiblemente el cuchillo esté imbuido con maná. Aunque al retirar el cuchillo del cofre, la mazmorra comienza a destruirse y Lloyd se da cuenta de que básicamente el cofre es como su núcleo, que cuando tiene el objeto que lleva dentro, se va por un tiempo mientras se recarga, vuelve a meter otro objeto y así vuelve otra vez a nacer de nuevo la mazmorra. Pero Lloyd decide mejor llevarse el cofre. Ya cuando se encuentran afuera, Tao le pregunta que por qué utilizó el ki en lugar de magia, que si acaso fue porque el huesudo se había burlado de ella, pero Lloyd le responde que simplemente le parecía divertido. Luego ese le dice que se tiene que ir para su home ya que tiene que hacer unas cosas, y Tao le dice que él utilizó un poder llamado el filo de ki, que ni todavía ella lo puede utilizar, pero que va a entrenar bastante para que cuando se vuelvan a ver, ella sea una mujer que le interese a Lloyd, y con esto Lloyd decide largarse para su casa, pero Tao después se da cuenta de que no le preguntó cómo se podían volver a reencontrar. Después de un rato volando, Lloyd por fin llega al castillo donde se encuentra con el Green, que estaba en el piso todo apaleado, ya que resulta que había ido a entrenar con Silpha, y pues bueno, esa le dio en la jeta. Después Lloyd decide ver qué encantamientos o qué hechizos tiene el cuchillo que se encontró en la mazmorra, así que utiliza una especie de líquido que le permite poder ver el grabado o gráfico de maná que habían hecho en el cuchillo, y básicamente con eso es que potencian las armas. Así que después decide hacer otro experimento para ver exactamente los materiales de que estaba hecho ese hechizo o encantamiento, y los materiales resultaron ser 3: plata, aceite y hematita, que resulta ser una especie de polvo que está hecho del núcleo de los monstruos. Y bueno, ahí es donde entra el cofre, que pues básicamente les va a servir para eso. Luego Lloyd decide buscar a su padre, o sea el rey, y le pide plata, y el rey se la entrega como si nada y le dice: tenga mijo, ¿no te gustaría monedas de oro? Después entrena nuevamente con Silpha y vemos que es un poco más hábil, aunque Silpha le vuelve a ganar, y este se había preocupado porque pensaba que se había vuelto débil después de haber peleado contra Green, y ese consigue el aceite de Silpha. Ya lo último que le faltaría a Lloyd serían las armas, o sea espadas, así que decide ir con su hermano Robert para pedirle que le dé algunas. El Robert lo ve como una especie de experimento de un niño, así que le dice a sus soldados que les entreguen sus espadas. Y bueno, los soldados piensan que se las van a echar a perder. Y así comienza Lloyd a grabar encantamientos en cada espada. Pero como le coloca demasiados encantamientos, las espadas no soportan y se terminan rompiendo. Y tienen que experimentar un montón. Hasta que al final de 120 espadas, 50 le funcionaron. Robert mira una de las espadas y se da cuenta de que su hermano sí hizo un gran trabajo. Y que tiene mucho más potencial y talento del que él creía. Aunque los soldados no creen tanto en esto. Y piensan que sus espadas siguen siendo normalitas. Pero sí se puede ver que tienen un filo increíble. Luego Lloyd le dice a Robert que le gustaría utilizar las espadas en un combate. Entonces el Robert le dice: claro mijo, resulta que mi papá me encargó una misión de ir a acabar con unos monstruos. Y ahí podemos ver a Lloyd todo contento, todo feliz, porque bueno, ya sabemos que a este le emociona pelear con nuevas criaturas y aprender nuevos hechizos. Lloyd por fin parte con su hermano en busca del monstruo que deben acabar. Y ahí vemos a Lloyd todo contento, ya que por fin, entre comillas, puede ver el mundo exterior, porque bueno, ya les había escapado antes. También vemos que Silpha los acompaña, porque esta no iba a estar tranquila si Lloyd iba solo. Bueno, solo sin ella. Y Albert le dice que es una muy buena maestra y que se preocupa bastante por él, pero también le dice que si acaso lo quiere de manera, ya sabe. Pero de la nada aparecen hombres lobos bandidos, aunque Lloyd ya se había dado cuenta de que estaban a los alrededores porque estaba utilizando ki. Y también una habilidad que le enseñó Tao, que le permite detectar la presencia de otros a su alrededor. Y bueno, esa es la oportunidad perfecta para que los soldados prueben las espadas encantadas. Y vemos que estos acaban con los hombres lobos con facilidad y los cortan como si fueran de mantequilla. Albert al ver esto se emociona, felicita a Lloyd y le grita a todos que es muy talentoso y que sus hechizos sí funcionaron. Y sin que nadie se lo esperara, parece Tao pateando a uno de los lobos estos. Ya que resulta y pasa que Tao había detectado a los lobos estos, así que fue a ayudar. Y también había detectado que alguien estaba utilizando ki. Entonces esta pensó que tal vez podría haber sido Robert. Lloyd al verla casi se delata. También Tao se da cuenta de que Lloyd se parece bastante a Albert, entre comillas. Pero después vemos que esta tiene una rivalidad con Silpha, ya que se le acerca mucho a Lloyd. Aunque a la final Albert termina calmando las aguas y le agradece a Tao por haberlos ayudado y le pide que los acompañe. Ya por la noche llegan al lago donde debían ir. También Tao habla con Albert y se entera de que es el príncipe, y ese se disculpa por no haber tenido modales. También Tao se fija en que Albert y Robert se parecen, pero que no cree que él sea el chico guapo que detectó. O sea, como que tiene un detector de guapos por ahí. Mientras que Lloyd se esconde lo que más puede para no despertar más sospechas.
así que decide irse a dormir a su tienda, pero al entrar se encuentra nada más y nada menos con los magumbos, las toronjas de Sylpha que le caen en la cara. Y como quisiera vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Este le pregunta a Sylpha que qué carajos hace cambiándose en su tienda, a lo que esta le dice que va a dormir con él para poderlo cuidar, ya que los demás soldados van a proteger a su hermano. Pero de la nada aparece un Tao salvaje que entra a la tienda ya que había sentido la presencia de Robert, y al entrar se encuentra con esta escena. Sylpha se enoja porque está entró sin permiso, así que le lanza un cuchillo y después comienzan a discutir. Sylpha le dice a Tao que no ande mirando a Lloyd con esos ojitos de gata rompe hogares, mientras que los soldados simplemente hacen barras viendo toda la mercancía de Sylpha. Luego Albert le dice a Lloyd que es muy popular con las mujeres y que debería tener cuidado ya que estas son de temer. Al rato Tao le menciona a Sylpha que a ella la contrataron para restaurar un santuario que se encuentra en la colina, así que Sylpha le dice que por qué mejor no se larga a hacerlo, pero Albert le dice que sería muy peligroso que fuera sola. En eso de la nada aparece un lobo salvaje gigante y bueno, al parecer este es el monstruo por el que fueron hasta el lago para acabar. El lobo los ataca, pero vemos que Tao utiliza su ki para darle unos buenos vergazos. Al rato también participa el Albert y utiliza la espada encantada para poder mandar un hechizo de fuego mucho más potente, y así rostiza al lobo y le grita a todos que es gracias a su hermano, que es un genio. También resulta que Green recuerda que en el templo donde iba Tao habían sellado a un demonio. También vemos que el lobo salvaje se vuelve a parar, aunque parece algo bastante raro, y de su boca aparece un demonio simio o monkey, algo así. También de la nada aparecen otros monstruos que comienzan a atacarlo, pero por más que los compas los ataquen, los corten, esos se vuelven a regenerar como si nada. Y Green explica lo que está pasando. Resulta que el Pazuzu está utilizando su maná, moldeándolo como si fueran una especie de hilos para así poder controlar a todos los lobos y poderles mandar maná para que se recuperen nuevamente. Entonces el Lloyd al escuchar eso le pide a Green que le enseñe cómo poder manipular mejor su aura. Mientras todos siguen luchando con los lobos, el Pazuzu se da cuenta de que algunos tienen talento para luchar y también se da cuenta de que el Lloyd está escondido detrás de unas cajas, así que a este se le ocurre burlarse de él. Y mala idea, ya que Sylpha se emperra y entra en modo combate. Esta le dice que mejor deje de hablar ya que le apesta el aliento. Así que el Pazuzu la ataca. Cuando se da cuenta ya Sylpha le había cortado las 4 patas al lobo. Entonces el Pazuzu, para poder recuperar el lobo en el que está, decide dejarle de enviar mana al resto de los lobos, y con esto el resto le pueden hacer daño ya que no se están recuperando. Mientras tanto el Lloyd está con Green en sus clases de transmutación de maná, y ahí vemos que poco a poco le está dando forma y color, hasta que por fin logra transformar su maná en una flor y también le da un olor. Mientras tanto Sylpha está barriendo el piso con el Pazuzu. Agarra una de las espadas encantadas por Lloyd. El Pazuzu vuelve a hablar mal de Lloyd, así que Sylpha otra vez se vuelve a emperrar y bueno, esta ahora sí comienza a lanzarle varios ataques cortándolo un montón de veces. Hasta que por fin logra destrozar al lobo, dejando simplemente al Pazuzu. Y todo el mundo queda impresionado por la fuerza de Sylpha. También al parecer fue la primera vez que Lloyd vio pelear a Sylpha en serio. Cuando parecía que nuestros panas ya habían ganado, también habían ganado los lobos, y al Pazuzu pues este dijo no ni mergas, a mí no me han ganado, y pasa a liberar un nuevo ataque, que era el ataque de mal aliento. Bueno, no era realmente eso, sino una especie de niebla que salía de su boca, que debilitaba a las personas y al parecer con el paso del tiempo podía después controlarlos. Y todos caen desmayados. Esto también debilita mucho a Sylpha, y después este le da un buen golpe, mandándola a volar. Pero cuando le iba a lanzar otro ataque, llega Tao al rescate, que parece no estar afectada por ese poder gracias al ki, y que puede respirar de una manera diferente. A la final Sylpha termina desmayándose, pero bueno, ahí vemos que Tao se va a dar de vergazos contra el Pazuzu. El Pazuzu hace que esta se emperre, así que esta le lanza un mega ataque, pero después el Pazuzu se la devuelve, haciendo que uno de sus lobos en esteroides pase a comérsela. Pero antes de eso le vuelve a lanzar un ataque más potente para ver si así podía noquearla. Pero Tao no se da por vencido y menciona que sentía a Robert cerca. A la final el lobo este se la traga y después el Pazuzu agarra a Sylpha para intentar volverla una de sus esclavas. Al mismo tiempo vemos que el Lloyd andaba por ahí como si nada, entonces el Pazuzu se pregunta por qué carajo no le afecta su poder y el Lloyd le responde que ni idea. También el Pazuzu nota a Green y se burla de este diciéndole que había caído muy bajo para ser un demonio. El Green se emperra pero simplemente le dice que lo va a ver sufrir. Luego el Lloyd utiliza la técnica que estaba aprendiendo con Green y así logra crear un jardín de flores, haciendo que todos los lobos se vuelvan buenos y que recordaran a sus padres, ya que resulta que el Pazuzu los había matado y utilizando su poder les hizo creer que él era su padre. Entonces estos al recordar todo pasaron a atacar al Pazuzu, pero bueno, igual estos no son rivales para él. Después el Green responde a la pregunta de que por qué su habilidad no afectaba a Lloyd, pues resulta que básicamente el Lloyd siempre estaba reprimiendo su maná y era para que nadie lo notara. Entonces la diferencia de maná entre el Pazuzu y Lloyd
es abismal. Y le pregunta a Green que si es verdad que los demonios no pueden morir por la magia, a lo que este le responde que pues nunca se ha visto pero no se sabe. Entonces el muy perro de Eloy recita un montón de conjuros a la vez, para así intentar atrapar al Pazuzu dentro de una barrera y experimentar con este. Y vemos que el Pazuzu esquiva por aquí y esquiva por allá, hasta que al final con ayuda del Green logra atraparlo, y mezclando los 4 elementos, conjura varios hechizos y comienza a lanzarles ataques al Pazuzu dentro de la barrera. Después de 5 minutos vemos al Pazuzu todo carbonizado, y antes de desvanecerse vemos que el Green ya absorbe su maná. Luego los demás se despiertan, entonces a Eloy le toca echar una mentira, decir que Robert había aparecido y los había salvado y que después se había ido. Después vemos que todos regresan al palacio, donde son recibidos por el rey. Ese les pregunta que dónde quedaron Tao y Robert, a lo que el Albert le responde que Tao salió corriendo a buscarlo. Albert también le dice a su padre que gracias a Eloy fue que pudieron salir de allí con vida, y también propone que pongan a Eloy en la línea de sucesión del trono, que no cree encontrar a alguien mejor para ocupar ese puesto, aunque igual va a competir con él. Pero como todos sabemos, a Eloy no le interesa eso y solo quiere aprender magia, entonces termina rechazando la oferta. Al rato vemos que este juega con uno de los lobos que los había seguido y ya se había cambiado un poco de aspecto por el maná de Eloy. Entonces decidió quedárselo como mascota y le puso por nombre Shiro. Luego este le cuenta a Silpha que le gustaría entrenarlo y esta le dice que con la magia le podría enseñar. Mientras que el rey y Albert ven a lo lejos a Eloy, diciéndole que es re humilde el pana y que esperan verlo en un futuro. Y bueno, al poco tiempo vemos que Eloy por fin logra darle órdenes a Shiro, pero órdenes sencillas, gracias a la magia. Pero cuando intenta darle órdenes más avanzadas, pues este simplemente se confunde. Entonces piensan en buscar a alguien que sepa más de monstruos. Y se le viene justamente a la mente la hermana mayor de Eloy, que es 3 años mayor que él, llamada Alice, o no sé la verdad cómo se pronuncia esa vaina. Y resulta que esta tiene un gran jardín donde tiene un montón de monstruos y animales silvestres. Al llegar allí vemos que esta se emociona bastante y le termina dando un beso a Eloy en la boca. Me salieron bien norteños aquí, ¿no? ¡Es aún mejor! ¡Música norteña! Después nos damos cuenta que uno de sus monstruos había llegado por la espalda y le había quitado algo a Silpha sin que estos se dieran cuenta. También lo hizo quedar impresionado ya que vio a su hermana en todo momento y este en ningún momento le dio ninguna orden a ningún animal. Luego procede a preguntarle que cómo hace para que los animales la obedezcan y hagan todo lo que ella quiere. Entonces esta pasa a decirle que el secreto está en el amor. Y Silpha le dice que eso no va a funcionar, que mejor se vaya. Hasta que Eloy deduce que su hermana sí utiliza maná para hacer que los animales hagan lo que ella quiere. Pero en lugar de darle órdenes, esa les envía directamente de su cabeza a la cabeza de ellos una imagen de lo que quieren que haga. Y bueno, aparte de hacer eso, también necesita pues amor entre comillas, tener empatía, ser carismático para que los animales hagan lo que ella quiere. Así por fin Eloy consigue hacer que Shiro haga lo que él quiere. Luego cuando regresan al castillo y están a punto de entrenar, aparece el hermano Alberto, que le dice a Eloy que le quiere presentar a alguien, y resultó ser su hermano mayor llamado Dian. Resulta que al Dian le habían contado de que Eloy había hechizado las espadas y que bueno, era muy talentoso en eso, entonces quería ponerlo a prueba. Y bueno, como es de costumbre, Eloy hace su chamba y deja al hermano impresionado. Entonces el Dian le pide que le ayude a formar espadas para que estas puedan lanzar hechizos. También nos cuentan de que a temprana edad se fue a otro país al parecer a aprender de herrería, ya que resulta y pasa que no tenía talento para la magia. Entonces por eso mismo quería crear espadas que le permitieran a las personas utilizar magia. Cuando estos empiezan el proceso para crear espadas buenas, ninguna termina soportando la cantidad de magia. Entonces Eloy reduce y reduce y reduce y reduce todo para que así no se rompan, pero ni con eso logra hacerlo. Hasta que se dan cuenta de que su hermano había comprado el líquido este mágico que utilizan a mitad de precio. Básicamente salió chimbo. Así que Eloy decidió utilizar magia para purificarlo, pero le faltaba el ingrediente del núcleo de los monstruos, así que tenían que ir a una mazmorra para encontrarlo. Pero Silpha se les adelanta y le dice que deben ir a la mazmorra y que ya había hablado con el padre de Eloy, que a este le parecía perfecto de que Eloy explorara más el mundo. Pero antes de eso tenía que pasar al gremio de aventureros para inscribirse. Allí Eloy llena sus datos y luego tiene que poner maná en una bola de cristal para medir todas sus estadísticas. Y bueno, este reprime lo más que puede su maná y así logra obtener el rango E. Y los demás aventureros que estaban por ahí cerca se burlan de este, hasta que la recepcionista dice que Eloy en la categoría de magia sacó una A, que era comparable con una antigua espada china, que resultó ser nada más y nada menos que Silpha, pero que esta ya se había retirado. Luego estos piden una misión de una mazmorra, pero a la recepcionista le dicen que mínimo deben ser rango B para poder ir. Entonces Silpha decide volverse a inscribir, aunque si lo vuelve a hacer va a bajar a rango C. Pero en eso aparece Tao, que se ofrece a ayudarlos. Resulta que esta había estado buscando a Robert en todas las mazmorras, terminó subiendo a rango A. A la final estos van a la mazmorra, le dan sus pataditas a los monstruos y consiguen el cofre, mientras que el Albert y el Dian hablaban un poco, y el Albert da a entender de que se aproxima una guerra, y que por eso quería que Eloy y Dian se unieran un poco más. También ese le comenta a Dian que no cree que exista algo que su hermano Eloy no pueda hacer. A la final Eloy y Silpha regresan, crean la pócima y por fin logran encantar una espada correctamente.
Y cuando estos lo van a probar, resultó que la espada había sido bastante poderosa y lanzaba bolas de fuego bien destructivas. Entonces Eloy decidió hacer menos potentes en las próximas que crearon. Por la noche, mientras ya todos dormían, Lloyd de repente siente una presencia en el jardín del castillo y allí podemos ver una figura misteriosa. Lloyd atrapa a la intrusa dentro de una barrera, pero bueno, cuando se acerca a esta libera un veneno que proviene de su cuerpo y Lloyd intenta curarse con magia, pero se da cuenta de que no funciona. Como está obsesionado con la magia, pues le alegra muchísimo. A la final la chica con su veneno debilita la barrera y así logra escapar. Luego aparece Green algo preocupado y Lloyd le explica que todo bien, que ella se está curando el cuerpo con aliento curativo o algo así, y que le había dejado escapar a propósito porque resulta que la magia de esta chica es bastante especial y que parece que pertenece al gremio de desvividores de gente, así que pues la dejó ir para seguirla hasta su guarida. Luego esta llega donde se refugiaba con sus demás compañeros y ahí nos enteramos de que se llama Ren y resulta que estaba en el castillo investigando porque estaban creando armas mágicas. También Eloy estaba escondido escuchándolos, pero bueno, al final lo descubre y ahí conocemos al resto de los miembros del gremio. Entre eso tenemos a este peliverde que tiene la capacidad de volver su cuerpo demasiado flexible, incluso con magia no se puede lograr eso, llamado Babylon. Luego tenemos al grandote calvo musculoso llamado Galilea que tiene el poder de crear fluidos pegajosos asemejándolo a telarañas. Luego este tipo que utiliza una máscara llamada Crow que tiene el discurso maldito de Inumaki y todas las palabras que pronuncia afectan a la persona a quien van dirigidos. Y por último, pero no menos importante, a esta waifu de waifu sabrosonga llamada Thalia. Ay, Thalia, cántame una, Thalia, que tiene el poder de intercambiar el daño que ella reciba con la persona que está mirando. Eloy se enfrenta a cada uno de estos quedándose maravillados con su magia. Y bueno, como era de esperar, se los vence fácilmente. Pero mientras luchaban se dio cuenta de algo, y era que parecía que esos no podían controlar bien su magia. Así que decidió marcarlos con un encantamiento para que pues pudieran controlar mejor su maná. Y a cada uno de esos le dio una marca que pues representaba, digamos que un animal de su poder. A la final los chicos terminan llorando porque por fin ya podían controlar su magia, así que se lo agradecen a Eloy. Y luego eso proceden a contarles de que existe otro miembro que era el líder del grupo llamado Jake, que tenía la habilidad de teletransportarse, pero que tenían rato que no lo veían porque pues no controlaba tampoco su poder y pues vivía teletransportándose a cada rato sin querer queriendo. Pero mientras seguían hablando de este, de repente aparece una carta con el sello de su gremio, que al parecer había sido enviado por Jake. Decía que ya se había hecho con el control del reino y que los invitaba a su castillo. Entonces Ren le pide a Eloy que vaya con ellos, ya que se lo quiere presentar a Jake y también quiere que utilice su magia para que así Jake también aprenda a controlar su magia. Pero luego se le dice que quizá Jake ya aprendió a controlarla porque envió la carta allí sin ningún problema. También vemos que Silpha había seguido a Eloy, pero cuando llega se encuentra con una carta que este había dejado, explicando que se dirige al reino de Lorford con el gremio de desvividores de gente. Así que se lo cuenta Albert, pero también se encuentran con la ropa de Eloy que tenía los hilos estos pegajosos del pana. Entonces Albert no creía que Eloy estuviera en peligro, pero cuando ve la ropa así, pues piensa en algo malo, así que se emperra y quiere ir a la guerra para ir a buscarlo. Como Eloy siente curiosidad por la magia de Jake, decide ir con ellos y pues se van volando a toda velocidad. Pero luego de unos minutos deciden descansar porque pues los panas no aguantaron. Allí deciden descansar y preparar algo de comida y nos cuentan un poco más sobre estos. Resulta que los panas no son malos como tal, sino que fueron marginados al no poder controlar sus magias y estos querían que las personas supieran de su existencia. Entonces decidieron hacer los trabajos del gremio que los demás aventureros no querían. O sea, las cosas malas, por así decirlo. Y el que se encargó de reunirlos a todos fue Jay, ya que este odiaba la guerra. Entonces todos los actos que hacían eran para evitar guerras y mantener la paz. También resulta que él fue el que se encontró a Ren en el bosque, porque decidió vivir allí tras de que su poder desviviera a sus padres sin querer. Y le crearon una ropa especial para que así su cuerpo no desprendiera ese veneno y no los afectara a ellos. Entonces a fin de cuentas estos eran básicamente una familia. Y un día Jay decidió contarles a todos la verdad. Resulta que este es un príncipe del reino Lordos, pero como es odiaba la guerra y se enteró de que su familia básicamente era gente malvada y quería irse a guerra con otros países, decidió escapar para reunir así fuerza y luego volver y detenerlos. Y le pide disculpas a todos por intentar utilizarlos, aunque eso ya tenían sospechas de que pertenecía a la realeza, pero pues no le dicen nada. Y a la final este decidió ir solo al reino Lordos para acabar así con todo. Después de una rica comida preparada por Ren, siguen su camino, pero pues Lloyd termina durmiéndose y cuando estaban por llegar al castillo deciden mejor dejarlo descansando e ir solos porque creían que podría ser una trampa. Los panas llegan al lugar sin que los descubran, pero todo parece normal, ya que había una fiesta preparada para ellos y su bienvenida. Y cuando intentaban regresar por Lloyd son descubiertos por este cabeza de huevo que los presenta con los demás y todo el mundo pues se pone alegre y eso. Y allí nuevamente se reencuentran con Jay y tras un largo tiempo sin verlo pues se ponen a llorar. Entonces Green decide ir a despertar a Lloyd para que lo conozca, pero ahí todo
todo se tuerce, porque resulta y pasa que el Jay se volvió malo. Y también utiliza el discurso maldito, haciendo que estos se arrodillen y no puedan moverse. Pero después nos enteramos de toda la verdad, y resultaba que todos los humanos allí estaban siendo poseídos por demonios. Green se da cuenta de esto, así que le lanza un ataque para intentar que los chicos huyan. Pero el demonio que está en Jay es demasiado fuerte y termina dándole una patada que lo manda hasta donde está Aloy. Resulta y pasa que los panas los habían llamado para que los demonios poseyeran sus cuerpos, ya que tenían pues magias especiales. Pero el Jay falso se da cuenta de que sostienen los tatuajes estos mágicos, así que utiliza el discurso maldito en Rem para intentar hacer que esta le diga quién lo hizo. Y en ese Aloy lanza tremendo ataque termonuclear que abre un gran agujero en el castillo. Luego de eso Aloy libera a todos y les dice que escapen. Y nos enteramos un poco más acerca del demonio que posee a Jay. Resulta de que Jay al parecer ya murió, tras un largo tiempo tratando de resistirse. Green nos cuenta un poco más acerca de los demonios y resulta que pues también tienen rangos que van desde el 1 hasta el 10, que Green es de rango 3 y el demonio pasado, se me olvidó el nombre del vaino era de rango 8. Y que por encima del rango 1 estaban los reyes demonios, y que el demonio que estaba poseyendo a Jay era uno de estos. La pelea entre Aloy y el demonio comienza y vemos que este puede utilizar fácilmente la teletransportación y el discurso maldito, por así decirlo. También nos explican que los ataques físicos como tal no pueden atravesar las barreras que crea Aloy, pero los ataques como el discurso maldito sí la pueden atravesar sin ningún problema. También el demonio puede lanzar múltiples lanzas que también atraviesan las barreras, pero pues Aloy tiene múltiples capas de estas, entonces no le queda de otra que evadir todos los ataques, aunque es bastante difícil. Mientras que los panas azotes intentaban escapar del castillo, pero bueno, estaban encerrados y los demás demonios los estaban alcanzando. Entonces Talia y Galilea deciden quedarse para frenarlos. Cuando Talia estaba por utilizar su magia para desvivirse junto con estos, aparece Sylpha, Albert y otros hermanos más de Aloy, junto con algunos caballeros. En un principio Sylpha y Albert creen que estos habrían secuestrado a Aloy, así que le preguntan quién dónde está. Y cuando Ren intenta contárselo, Galilea le recuerda de que Aloy les pidió que no le contaran a nadie el castillo lo fuerte que era, porque pues sería un problema. Entonces deciden mentirle y le dicen que está peleando en el castillo con un ser inferior, aunque bueno, esta no se la cree, pero Ren les hace entender de que ellos no hicieron nada malo y que Aloy los está ayudando. Así que Albert y los demás se encargan de los demonios, que resultan ser de rango 10, pero aún así son resistentes a la magia. Y eso le lanzan magia de fuego tras magia de fuego, pero bueno, siguen regenerándose. Y Albert duda un poco, ya que pues están poseyendo cuerpos humanos. Pero en esa vemos que Babylon estruja uno de los cuerpos de ellos y le explica a Albert que los humanos ya se fueron, que ya no existen. Entonces Albert decide utilizar un gran ataque mágico que pues los quema. Mientras que Sylpha se enfrentaba al demonio cabeza de huevo, que resultó ser un gran espadachín, el mismo demonio y el cuerpo que poseía. Y eso tienen un enfrentamiento bastante reñido. Hasta que Sylpha se pone en modo serio y saca su espada mágica que le había regalado Aloy, que era una espada pues reforzada para que así pudiera resistir la verdadera fuerza esta. Y con un sas por aquí y un sas por allá, Sylpha hace un huevo revuelto o un huevo estrellado y felicita al humano cabeza de huevo, o sea el cuerpo original, ya que se había esforzado muchísimo para tener ese gran estilo con la espada. Mientras tanto Aloy seguía esquivando ataques a toda velocidad hasta que decide utilizar su magia de fuego, que evapora gran parte del lago. Y así crea un vapor que no lo deja ver bien. Entonces se queda quieto un momento y con eso se da cuenta de que el demonio no puede utilizar su magia de teletransportación con algo que no ve o que ya haya conocido. Entonces, teniendo en cuenta eso, decide utilizar magia de clones de piedra para así distraerlo y atacarlo al mismo tiempo, y atacarlo con ataques físicos, porque pues la magia no le afecta como tal. Pero vemos que el demonio se deja herir para así descubrir el verdadero, pero nos damos cuenta de que ese no era el verdadero Aloy, sino que era un clon más al que se le había pasado la espada real. Y así Aloy decide invocar a más clones, pero esta vez le da una barrera para así confundirlo. El demonio destruye y destruye clones, mientras que el verdadero Aloy estaba ocultando su presencia para así poder utilizar la espada mágica que había creado, que absorbe magia y aumenta el nivel de maná del usuario, y también analiza rápidamente la magia que absorbe. Y la idea de este era analizar la magia de teletransportación de Jay, hasta que por fin logra hacerlo. Y ya luego de esto, no importaba dónde se teletransportara el demonio, ese sabía al instante dónde iría y lo atacaba físicamente. Y utilizando el ki para potenciar sus golpes, comienza a darle tremenda paliza. Luego el demonio, después de ser apaleado, se encabrona y decide utilizar un ataque mágico especial que reúne el maná de la zona y crea una especie de Genkidama gigante que pues borra todo lo que toca, aunque no sirve de mucho, ya que cuando se la lanza a Aloy, este la desvanece en un instante. Y pasa a explicar que la deshizo con un ataque similar que había aprendido hace un tiempo de un libro. El demonio al ver esto se queda con la jeta abierta y asustado, porque eso consume demasiado maná, y cuando se acerca a Aloy para darle algunos golpes, se da cuenta de que el maná de Aloy es un abismo sin fin.
así que intenta escapar con teletransportación, pero Lloyd le envía varios de estos agujeros que terminan atrapándolo. El demonio intenta hacerse pasar por Jay para salvarse, pero bueno, Lloyd no se la cree y a la final pues termina desapareciéndolo. Y Lloyd también alcanza a ver como el espíritu o el alma de Jay, que le dice algunas palabras que pues no sabemos qué le dijo. Y sus compañeros, al ver que Jay había desaparecido, pues se ponen a llorar. Luego a todas las personas caídas les hacen una tumba y Lloyd le crea una cruz a Jay en un lugar especial. También se habla un poco con Green y le cuenta que ese demonio era bastante poderoso y había sido un poco imprudente al querer analizar su magia, pero pues era la única manera, aunque también quería hacerlo. Luego Albert va a hablar con él y le cuenta que ya sabe la verdad, o bueno, más o menos, porque al final pues se tragó un poco el cuento que le contaron los demás. También le dice que los del gremio de desvividores de gente van a ser capturados, ya que habían cometido actos bastante terribles y no podían andar por ahí sueltos, y que si pretendía tenerlos bajo su supervisión, cualquier cosa que hicieran iba a ser su responsabilidad, y él hoy acepta todo. Entonces Albert decide aceptarlo y se siente orgulloso de este. Al rato vemos que de la nada aparece Tao, ya que había escuchado que Lloyd estaba en problemas, pero bueno, ya todo había acabado. Después los demás panas le agradecen a Lloyd y arman una hora de té, después una mini fiesta donde algunos se emborrachan y así. Luego Silpha, la hermana de Lloyd, y Ren se escapan para bañarse en las nuevas aguas termales que habían creado por la pelea. Y allí Ren le pide a Lloyd que la deje trabajar con él, como Silpha. Y ese le dice que no hay ningún problema, pero que va a tener que trabajar bien duro para poder controlar bien su magia. Que su veneno como tal no es algo malo, que podría separarlo y también crear medicina que ayude a las personas. Pues Ren al escuchar esto se siente bastante feliz, ya que siempre escuchaba malas cosas acerca de eso. Luego todos vuelven al reino, donde todo continúa con total normalidad, y vemos que al rey al parecer no le contaron la verdad de lo que había hecho Lloyd. Y con Lloyd leyendo libros en la biblioteca prohibida, acaba el anime. Ya saben que si les gustó no se olviden dejar su like, un comentario, compartir y suscribirse. Yo soy Johnny, nos vemos.